Hola, buenas, sí, perdón que llegué tarde. Creí que empezaba a 6:30 y ya he visto muchas veces la película que voy a llegar justo al final. Obviamente no lo logré, pero gracias por quedarse a ver la película, por quedarse a escuchar esto. Yo, yo empecé la película hace 4 años y La sal de la tierra definitivamente fue no solo una referencia que vimos, sino una fuente de inspiración. Eh, es curioso ver que hay bien pocas películas para ver como referencia para esto. De hecho, es curioso ver que es la primera película, digamos, que de esta forma, como ellos les llaman, los biopics, o una ficción basada en un hecho real o en un personaje real. La primera vez que se habla sobre, no solo sobre César Chávez, sino sobre esta comunidad, este movimiento y este suceso en la historia de Estados Unidos, ¿no? Y habla un poco, pues, justamente de esa falta de atención, de esa indiferencia que vive la gente que trabaja en el campo en Estados Unidos, y lo desarticulada que está la comunidad, no solo ya mexicoamericana, sino hoy los latinos en Estados Unidos. Digamos que todos los personajes heroicos se han llevado al cine. Es un país que se dedica a hacer películas sobre héroes. De ahí, incluso historias que no son heroicas, las hacen películas y las vuelven heroicas. Pero esta comunidad no tiene a sus héroes representados en ese tipo de cine, ¿no? Y yo creo que en el fondo resulta claro que es una historia que te confronta con una realidad muy incómoda, de la que nadie quiere ser parte, ¿no? Esta nueva forma de la esclavitud que se vive hoy en Estados Unidos, donde hay una cuestión de un estatus legal que unos tienen y otros no. El 80% de los trabajadores del campo no tienen papeles y viven en son ejemplos de ese concepto de ilegalidad, y es algo que se ha tolerado y se ha permitido, ¿no? Al punto de que pues, es la comunidad que alimenta a ese país, y sin embargo no goza de los derechos de aquellos que sí gozan del fruto de su trabajo, ¿no? Y al hacer la película nos encontramos con que también nosotros, porque la hicimos en Canana y la hicimos en México y la filmamos en Sonora, teníamos muchos prejuicios sobre la comunidad mexicoamericana. Es muy curioso cómo una vez que cruzan la frontera, pareciera que su historia ya no nos pertenece, que ya no es nuestra, nos olvidamos. Hay una cantidad de prejuicios que nos alejan de esos que eran nuestra familia, ¿no? Y tú vas del otro lado y te encuentras con esta comunidad, y te encuentras con que también hay una desconexión total con lo que es Latinoamérica, ¿no? El mejor ejemplo de esto es cuando Michael Peña llegó a México a filmar. Lo llevamos a Sonora, llegó directo a Sonora, y cuando íbamos caminando la cuadra que pudimos caminar, porque hacía un calor feroz, me dijo: puta madre, aquí no parecen mexicanos, yo me veo más mexicano que todos ellos, ¿no? Y sin embargo yo soy el gringo aquí. Y vino una reflexión interesante, porque para él México era ese lugar que su papá dejó, un pueblito que se llama Purificación, Jalisco, del que le contaron muchas cosas, y de repente llegó a un lugar donde existía pues una compañía como la nuestra que estaba haciendo el cine que quería, una ciudad como Hermosillo que estaba llena de güeros altísimos, una taquería donde había 12 tipos de carne asada. De repente estaba enloquecido con lo que era México, y al hacer esta película nos dimos cuenta qué poco interesados estamos en la historia del otro. Me refiero a entre comunidades, México y los mexicoamericanos. Ellos son una primera generación, pero luego se va complicando cuando ya hablas de una segunda, tercera generación, cuarta, y ya son gente muy cercana a nosotros, pero a la vez que no tiene ninguna conexión, ¿no? Y bueno, hicimos esta película intentando acercar generar un vínculo, un puente entre estos dos países. Sí,